Buenas noches, buenas tardes a todos los oyentes de la Cueva del Kobold. Bienvenidos sean a este nuevo martes y a este nuevo programa. Hoy, en una edición especial, vamos a tratar uno de mis temas favoritos, uno de mis nichos más grandes, algo en lo que realmente estoy metido y que amo. Vamos a hablar de Warhammer 40.000. Pero no solo de Warhammer 40.000, vamos a hablar específicamente del evento más catastrófico y el que dio lugar al nombre, el que puso el War en el Hammer. Vamos a hablar de la herejía de Horus. O como otros fans suelen llamarla, la muerte de la esperanza. La herejía de Horus es un evento que empieza en el milenio 30.000, casi 12.000 años del universo presente de Warhammer. Y es a día de hoy que la humanidad sigue sin poder recuperarse de los estragos que ha causado en el imperio y en nuestra historia. Ni un poco. En este evento, la caída de los héroes fue algo que se veía por todos lados, convirtiendo a aquellos que alguna vez fueron nuestros salvadores en los monstruos más grandes que se vieron. Todo esto comenzó en 1987, con la primera mención del universo de Warhammer, en aquel entonces conocido solo como Rogue Traders, en el cual se dio la presentación del universo, trayendo los conceptos como la decadencia de la humanidad, el dios emperador cadáver, y básicamente sentó lo que hoy en día conocemos, que a lo largo de los años fue evolucionando poco a poco. A medida que esto fue ganando cada vez más y más fans, pasó lo inevitable. Querían saber cómo es que todo terminó tan mal. Digamos que Games Workshop en aquel entonces no le dio mucha bola y era como de... pasaron cositas. No le demos mucha importancia. Concéntrense en el ahora, en los horrores del milenio 40. Pero saben cómo es la gente. Mientras más se le niega algo, más lo desean. Y fue así, como con tanta insistencia de los fans, Games Workshop sacó una primerísima muy pequeña mención de lo que era la herejía de Horus, de lo que fue el inicio de la caída de la humanidad, el momento en el que abandonamos quienes éramos para ser solo salvajes espaciales. Ahora en pantalla lo van a ver. No fue nada más que un muy breve texto presentando todo lo que había ocurrido en ese momento. Una breve recopilación de información. Una mención en sí misma. Nos contaba la caída de Horus Lupercal, la mano derecha del emperador, en aquel entonces conocido como su mejor general. Como esto desató una serie de eventos imparables que determinaron en la caída de la humanidad. Pero no fue suficiente. En el momento en el que vieron esto, los fans dijeron: necesito saber más. Quiero más. Y así fue como poco a poco Games Workshop a lo largo del tiempo comenzó a dar pequeños detalles de lo que fue la herejía de Horus. Se fueron puliendo ideas, pero no es que descartaron las anteriores, ni que dijeron, vamos a corregirlas. No. Las nuevas presentaciones de los diferentes códex que fueron llegando a lo largo del tiempo se dieron más como recopilaciones de información que vinieron de manos de diferentes personas de aquella época de Warhammer 40.000. Historiadores, inquisidores, traidores escupiendo la verdad tras largas horas de tortura. Y así fue como terminamos con uno de los monstruos más grandes de la saga de Warhammer 40.000. Por allá por el 2006 sacaron una trilogía, una pequeña saga de libros que intentaba explicar qué fue la herejía de Horus. Y acá fue cuando los fans explotaron. Empezaron a comprar y comprar y comprar cada vez más.
cada vez querían saber más. Y Games Workshop no se quedó de brazos cruzados, dijo, estas mis gallinas de los huevos de oro. Y es a día de hoy que todavía le siguen sacando libros y contenido de la herejía de Horus. Más de 62 libros hay hoy en día que comentan la historia, algunas verdaderas joyas. Terminando así con su propio spin-off, conocido por la comunidad como Warhammer 30.000. Ahora bien, la herejía de Horus es algo que hay que entender con la mente muy abierta. Para poder entenderla, necesitamos primeramente recordar qué eran los primarcas y qué buscaba el emperador. Empecemos desde el inicio. Los primarcas fueron 20 seres genéticamente creados por el emperador de la humanidad, concebidos como sus hijos, generales perfectos, los instrumentos para reunificar el logro científico y espiritual, su apuesta por un futuro donde la humanidad conquistaría las estrellas bajo una sola bandera. Con anterioridad, en otros programas, había mencionado la existencia del caos, yo también. Los dioses del caos, entidades que habitan la deformidad, el reino psíquico del pensamiento y la emoción, básicamente en Warhammer 40.000 el superinfierno, temieron al poder del emperador. Y antes de que los primarcas alcanzaran la madurez, los espíritus del caos intervinieron, secuestrando sus cápsulas de gestación donde eran creados estos niños, dispersándolos a través del espacio y el tiempo, intentando corromperlos a cada segundo. Los arrojaron en diferentes mundos. Cada uno creció solo, forjado por su entorno, por la cultura, la guerra o la barbarie. Cuando el emperador finalmente los halló a todos, ya no eran las páginas en blanco que él quería. Eran líderes, conquistadores, sabios o monstruos. A cada uno le fue asignado una legión de marines espaciales, guerreros modificados a partir de su semilla genética, su ADN sagrado. Y así fue como nacieron las 20 legiones astartes, el gran brazo de la cruzada que iba a unificar toda la humanidad a través de la galaxia. Esto para entender el trasfondo básico. Todo fue planificado por el emperador, al cual se le fueron las cosas de las manos. Intentó crear héroes a medida, que lentamente cayeron. Esto implica que el plan del emperador escondía tensiones. El emperador, en un punto crítico de la guerra expansionista de la Gran Cruzada, se recluyó en Terra, que así fue conocida en ese momento tras ser rebautizada por el emperador la Tierra, trabajando en un proyecto secreto, la telaraña imperial, y dejó a su hijo favorito, Horus Lupercal, a cargo de la cruzada. Los demás primarcas comenzaron a sentirse relegados, ignorados o traicionados. Y esto no fue algo excluyente para Horus Lupercal. Al momento en el que el emperador se decide de tirar hacia Terra, no le dice por qué, sembrando la primera semilla de la duda en el corazón de Horus, creyendo que no es digno de la confianza de su padre. La telaraña, un medio de transporte a través de toda la galaxia, iba a revolucionar para siempre los métodos de viaje que tenía la humanidad en aquel entonces, asegurando el dominio de esta misma. Pero estamos hablando de cosas muy buenas. Seguimos hablando de Warhammer. Nada sale bien en Warhammer. La veneración humana hacia los primarcas empezó a crecer, y con ella el ego, la rivalidad y la sed de poder, generando un espacio para esta sombra, para los susurros del caos que comenzaron lentamente a aparecer. En otro momento crítico de la cruzada, cuando Horus se había juntado con una raza alienígena para intentar dialogar con ellos, fue herido y cayó ante las manipulaciones del caos.
Y acá la escala comenzó. Acá es donde comienza este pequeño punto de inflexión. Fue donde dio pie al comienzo de la herejía de Horus. Que no fue solo una serie de batallas. Fue el colapso moral, político y espiritual que arrastró a hermanos y hermanas y que marcó el fin de la era dorada de la humanidad. Para que se den una idea de lo astronómicamente titánico que fue el conflicto de la herejía de Horus, en los 7 años que duró, se calcula que murieron más de 120.000 millones de personas. Soldados imperiales, civiles, astartes, mundos enteros aniquilados. Cientos de planetas fueron arrasados, flotas completas reducidas a cenizas, y los cimientos del imperio se resquebrajaron. Fue la guerra más devastadora de toda la historia humana, y para comprender su magnitud, debemos conocer a sus protagonistas también. Los hijos del emperador, los primarcas, sus virtudes y sus sombras. En un inicio había nombrado que eran 20 primarcas, pero solo voy a nombrar a 18 de estos 20, puesto que 2 de los mismos fueron borrados de los registros imperiales y fueron... básicamente como que nunca existieron. Empezando por el primarca Horus Lupercal, señor de la 16ª Legión, los hijos de Horus, carismático, brillante y amado por todos, el hijo favorito del emperador, y finalmente, el más grande traidor de la historia de la humanidad. Luego tenemos al Orden Aurelia, primarca de los portadores de la palabra, un sacerdote guerrero, fanático de su fe. Su devoción, malinterpretada por el emperador, lo llevó a abrazar el caos como una nueva religión. Fulgrim, de los hijos del emperador, un amante de la perfección del arte y la belleza. Su obsesión por la pureza lo corrompió muy lentamente hasta transformarlo en un esclavo de la depravación. Luego tenemos a Perturabo, maestro del asedio y primarca de los guerreros de hierro, un genio resentido que odiaba con toda su alma al emperador. Cansado de no recibir reconocimiento, su rencor lo llevó a poner su talento en contra del servicio del emperador, llevándolo a su destrucción. Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, forjado en un mundo envenenado, aprendió a resistir la podredumbre. Terminó siendo su avatar, sirviendo al dios de la pertinencia Nurgle. Magnus el Rojo, el hechicero próspero, primarca de los 1000 hijos, sabio y poderoso psíquico. Su deseo de advertir al emperador llevó, irónicamente, a condenar la Santa Terra, como fue conocida en el milenio 40.000, a su casi destrucción. Angron, el devorador de mundos, un gladiador liberado por las fuerzas, pero nunca por su propia fuerza interior. Vivía esclavo de su furia, y esa furia lo consumió hasta hacerlo una bestia. Conrad Kurz, señor de la noche, visionario y paranoico, creía que solo el terror podía traer el orden. En su locura, vio su propio destino y lo abrazó. Alfarius y Omegon, los gemelos de la Legión Alfa, enigmas vivientes, maestros del engaño. Nadie supo jamás de qué lado estaban realmente, si de los traidores o de los leales. Ahora, recién nombré los primarcas que se aliaron con el caos. Los que voy a nombrar a continuación fueron aquellos que permanecieron leales al emperador y o al imperio. El primero de ellos fue Rogal Dorn, primarca de los puños imperiales, el muro de Terra, rígido, incorruptible y símbolo del deber. Robute Guilliman, de los ultramarines, un estadista, estratega, constructor de imperios, la mente ordenada del caos. Sanguinius, primarca de los ángeles sangrientos, noble, puro y trágico. Murió como un mártir enfrentando a Horus durante el asedio de Terra. Leman Russ, de los lobos espaciales, salvaje, feroz, pero leal hasta el final, la encarnación del deber instintivo. Yagate Khan, el señor de la tormenta, líder de las cicatrices blancas,
libre y veloz como el viento. Luchó por la causa imperial sin doblegar su espíritu. Vulcan, el más noble de todos a mi parecer, de los salamandras, el humano protector del débil, símbolo del fuego purificador. Corvus Corax, de la Guardia Cuervo, maestro del sigilo, marcado por la culpa y el sacrificio. Lionel Johnson, primarca de los Ángeles Oscuros, guerrero noble y táctico consumado, pero marcado por la desconfianza y el aislamiento. Y por último, Ferrus Manus, de los Manos de Hierro, forjador y hermano de Fulgrim, quien lo traicionó y decapitó en Isstvan V, iniciando la verdadera fractura entre leales y traidores. De estos 18 hijos nacidos del que más tarde fue conocido como el genio Dios, el emperador de la humanidad, que fueron arrojados al universo y moldeados por la galaxia, hasta algunos que fueron devorados por sus pasiones. La herejía de Horus no fue solo la historia de una guerra, fue la tragedia de la familia divina. Y como toda tragedia, empezó con amor, continuó con orgullo y terminó con sangre. Sí, nombré a Sanguinius, leyendo acá el chat. Y la verdad, pedazo de primarca Sanguinius, pedazo de historia la de Sanguinius. En algún momento me voy a sentar y voy a hacer la historia de todos y cada uno de los primarcas poco a poco. Pero si lo abordo en este instante, me quedo sin tiempo. Ahora, volvamos al inicio. Antes de la herejía, a los días gloriosos de la Gran Cruzada, el imperio de la humanidad se expandía como una marea dorada, conquistando mundos, perdidos durante la era de la oscuridad. Las legiones astartes, con sus primarcas al frente, eran el instrumento del emperador. Guerreros sobrehumanos, disciplinados y casi inmortales. Cada campaña era un triunfo, cada mundo reunificado, un canto de gloria. En ese amanecer galáctico, el emperador no era un mito, era una presencia viva, el hombre dorado de Terra. Su palabra, ley, su visión, la iluminación de toda la especie humana. Parecía inquebrantable, pero incluso el emperador cometió errores. Obsesionado con un propósito mayor, el emperador se retiró de la cruzada, delegando el mando supremo de la cruzada a su hijo favorito, Horus Lupercal, primarca de los lobos lunares. A partir de entonces, Horus se convirtió en el señor de la guerra, el símbolo de la voluntad imperial. Y en este momento, como mencioné antes, el emperador, sin saberlo, había colocado la mancha en el corazón de Horus. No le dijo por qué se iba a Terra. Le ocultó su propósito, hiriendo profundamente a Horus, quien comenzó a creer que no era digno de la confianza de su padre. Aún así, sus hermanos lo amaban, lo admiraban y algunos lo envidiaban. Horus era carismático, un estratega sin igual y sobre todo, un líder que entendía a los hombres. Bajo su mando, la expansión fue la más rápida y más viva y más humana. Pero el vacío dejado por el emperador comenzó a crecer. La fe que antes pertenecía al padre pasó a los hijos, y en ese vacío las voces del caos comenzaron a susurrar. Fue Lorgan Aurelian, primarca de los portadores de la palabra, quien primero cayó. Durante los años que había predicado, pongámoslo de la siguiente forma. Durante los muchos años, Lorgan Aurelian había predicado que el emperador era un dios, creando una Biblia incluso del emperador, esparciendo la palabra del mismo. El emperador más de una vez dijo que no era un dios, pero para Lorgar
Eso era la prueba máxima de que lo era. El negar su propia divinidad era lo que realmente la asentaba. Lo adoraba, lo veneraba, erigió templos en su nombre y fue castigado por ello. El emperador, en su visión racional, prohibía la religión. No deseaba ser adorado, deseaba ser comprendido. Mandó a Guilliman y a los ultramarines a humillar a Lorgar públicamente, a destruir su ciudad más sagrada, Monarquia, la ciudad perfecta. Ante este acontecimiento, Lorgar no renunció a su fe. Cambió de Dios. Buscó respuestas en la deformidad y allí encontró a los verdaderos que según él eran dioses. Los dioses oscuros, Korne, Snetch, Nurgle y Slaanesh. Fue él quien les enseñó a sus hermanos la existencia del poder que los destruiría. Y fue él quien plantó la semilla de la traición en el corazón de Horus. El punto de inflexión de todo esto llegó en Davin, uno de los mundos del Imperio. Durante una campaña rutinaria, Horus fue herido mortalmente por una hoja maldita. Los portadores de la palabra aprovecharon esta oportunidad y lo llevaron al templo de la serpiente, donde los sacerdotes del caos realizaron un ritual para salvarlo. En su inconsciencia, Horus fue llevado al ojo del terror, al corazón del caos. El ojo del terror, para aquel que no lo sepa, es básicamente la megaconexión entre nuestro universo y el plano de los demonios. Ahí, los dioses del caos le mostraron un futuro que el emperador le había ocultado. Un imperio donde la humanidad veneraba a su creador como un dios muerto, un trono dorado, una máquina que mantenía su cuerpo con vida por la eternidad. Y le susurraron: mira lo que serás si lo obedeces. Cuando Horus despertó, ya no era el mismo. Las fuerzas del caos habían entrado dentro de su ser. Su lealtad se había torcido. Su amor hacia el emperador se había convertido en resentimiento. Y su ambición era una llama imposible de apagar. Uno a uno los primarcas comenzaron a tomar partido. Fulgrim fue seducido por la promesa de la perfección eterna y se entregó al dios del exceso Slaanesh. Perturabo, cansado del desprecio imperial, halló consuelo en el caos de la destrucción. Mortarion vio en Nurgle, el dios de la putrefacción, un reflejo de su propio sufrimiento. Angron solo deseaba desatar una furia sin cadenas. Konrad Kurz, consumido por las visiones de muerte, abrazó la oscuridad. Y Magnus el Rojo, a mi parecer el más trágico de todos, al intentar advertir al emperador de la traición de Horus, se mandó un gran moco. Utilizando sus poderes psíquicos, el cual el emperador le había prohibido explícitamente utilizar, rompió el velo de la realidad, destruyendo el proyecto secreto del emperador, la telaraña imperial, y permitiendo el paso de los demonios en hordas interminables hacia la Tierra. Esto hizo que el emperador lo comenzara a ver con otros ojos, que pensara que él era el traidor. Posteriormente fue castigado y su mundo, próspero, ardió bajo el fuego de los lobos espaciales de Leman Russ. Ahí se selló el destino de Magnus el Rojo. De tratar de informarle al emperador, de contarle lo que se avecinaba, al ser condenado como el primer architraidor. Pasó el tiempo hasta que realmente el emperador se enteró que
Magnus no era el verdadero traidor. Y cuando Horus se rebeló, era demasiado tarde. Su red de conspiración ya había infectado a toda la galaxia. Legiones enteras se habían corrompido. Gobernadores, flotas, mundos forja e incluso miembros del Consejo de Terra estaban comprometidos. El primer golpe certero y devastador fue en Istvan III. Ahí, Horus traicionó sus propias tropas, bombardeando a quienes aún le eran fieles al emperador, purgando a los leales de sus filas. El aire de ese mundo se volvió fuego y el suelo se convirtió en vidrio. De millones de soldados, solo unos pocos sobrevivieron. Este fue el primer acto de la guerra civil que se avecinaba. Poco después, el emperador comprendió la magnitud de lo que había sucedido. Los hijos, por los que había desafiado a los dioses, los estaban traicionando. El sueño de unidad se había quebrado. La galaxia se vio dividida en dos bandos. Los leales, comandados por Rogal Dorn, Gilliman, Sanguíneo, Vulcan, Khan y Ross, y los traidores, liderados por Horus y sus apóstolas. A partir de este momento, cada batalla, cada decisión, cada planeta sería un escenario del fin de una era. La herejía de Horus no fue una guerra común. Fue una prueba para los dioses y para los hombres. En el instante en el que el destino del imperio se quebró, y aunque el emperador seguía vivo en su trono, la verdadera llama de la humanidad comenzó a apagarse. Ahora quiero saber, gente que está ahí en el chat, ¿ya habían oído hablar de la herejía de Horus? ¿Conocían este evento? Y de ser así, ¿qué es lo que más le dolió de esta traición? Cuando la galaxia comenzó a arder bajo el fuego de la herejía, lo que había comenzado como una herida pequeña, discreta, secreta, se convirtió en un complot en la oscuridad. Se había convertido en una guerra civil a escala estelar. El imperio de la humanidad, el sueño dorado del emperador, poco a poco perdía su sentido. Poco a poco se quebraba. Hermanos contra hermanos, legiones contra legiones, dioses contra su propia creación. Como había mencionado, el primer acto abierto de traición fue en Istvan III. Horus había convocado a sus flotas bajo el pretexto de eliminar una rebelión local. Miles de astartes fueron enviados al planeta para luchar, sin saber que eran los condenados. Una vez en tierra, Horus ordenó el bombardeo orbital con Envirus Exterminatus. El aire se convirtió en veneno. Los océanos se evaporaron. Las ciudades se derritieron. Astartes y civiles murieron en minutos, reducidos a un polvo incandescente. Pero algunos sobrevivieron. Entre ellos el capitán Gabriel Loken, peleando con todas sus fuerzas contra sus propios hermanos en un infierno de cenizas. Fue allí donde se selló la primera verdad del imperio y de la herejía. Ya no había retorno. Los hijos del emperador se mataban entre sí, y la lealtad era ahora una cuestión de sangre. Nos comentan en el chat: fue lo primero que conocí de Warhammer 40.000, por un podcast. Yo lloro con el sacrificio de Malcador, el héroe. Concuerdo, Malcador en su sacrificio para ganar tiempo para el emperador. God, la verdad no hay mucho más que decir,
sacrificándose a sí mismo sentado en el trono dorado para comprar tiempo. Uff. Acá nos comentan por un jueguito, Dark Heresy. No he jugado juegos de Warhammer, a decir verdad. Amo con toda mi alma la historia de Warhammer, pero he pecado y no he jugado Warhammer 40.000 en ninguna edición. Solo conozco su historia y me fascina. Me encanta y me vuelve loco. Es un poco un quilombo porque son más de 500 libros para leer. Es una banda. Pero a través de podcasts, videos, resúmenes, poco a poco me interno cada vez más en el universo de Warhammer. Y cada vez me enamoro un poquito más de esta saga. Ahora sí. Tiempo después del primer inicio de la guerra, llegó Isstvan V, el verdadero corazón del desastre. Las legiones leales se lanzaron en un asalto total para capturar a Horus y acabar de esta forma con la insurrección. 4 primarcas encabezaban la ofensiva: Ferrus Manus, Vulcan, Corax y Rogaldorn, enviando sus fuerzas al frente. Durante horas los cielos ardieron con un fuego orbital. El campo de batalla era una pesadilla de acero, barro y cuerpos destrozados. Y entonces ocurrió el golpe más vil de toda la guerra. Las legiones de Fulgrim, Angron, Mortarion y Lorgal, que fingían ser leales en ese momento, se dieron vuelta, atacando a sus antiguos aliados por la espalda, masacrando a todos los que se encontraban a su lado. Ferrus Manus cayó en combate, decapitado por su propio hermano Fulgrim. Vulcan fue capturado, torturado y finalmente desapareció entre las llamas. Corvus Corax apenas escapó una fracción de su legión, y la mitad de las fuerzas imperiales quedaron aniquiladas. Isstvan V no solo significó una derrota militar para el imperio, fue una cicatriz en el alma de sus habitantes. Mientras la guerra se continuaba expandiendo, otra tragedia había ocurrido en silencio. La del mundo próspero, el hogar de los 1000 hijos. El primarca Magnus el Rojo, maestro de la psíquica y el conocimiento prohibido, había intentado advertir al emperador del complot de Horus. Para hacerlo, usó la deformidad, violando el mandato directo de su padre. En el proceso, su hechizo rompió las defensas de la telaraña imperial, desatando demonios en el mismísimo corazón de Terra. El emperador, furioso y sintiéndose traicionado, ordenó a Liman Ras y sus lobos espaciales castigar a Magnus. La orden original era traerlo con vida, pero Horus la alteró. Y así, Próspero fue borrado del mapa. Las pirámides de Tizca ardieron, las bibliotecas se redujeron a cenizas y los 1000 hijos fueron masacrados. Magnus, destrozado por la culpa y la ira, aceptó el abrazo de Snatch, el dios del cambio. Desde entonces, su cuerpo se fracturó, su alma se dispersó y el mundo se convirtió en polvo estelar. Ahora bien, ya he mencionado varias veces a los dioses del caos. Me gustaría saber de los 4 dioses del caos que hay, ¿cuál es su favorito? En lo personal, me parece muy gracioso el hecho de que Khorne mantenga un mundo lleno de orcos solo porque le parece divertido pelear con ellos todos los días. O sea que los revive una y otra vez para pelear con los orcos. Y para los orcos, extrañamente, esto no es una tortura. Es el cielo prometido, ya que pueden todos los días pelear hasta la muerte. Ahora bien, pasemos con Khalt, la guerra de los ultramarines.
En el sistema de ultramar, el primarca Roboute Guilliman mantenía la estabilidad imperial, alejado de la corrupción, hasta que llegó a sus puertas. Los portadores de la palabra, de Lorgar, atacaron el planeta de Kalth, fingiendo una alianza para después traicionarlos desde dentro. El resultado fue una batalla apocalíptica bajo la superficie del mundo. Durante años, los túneles de Kalth fueron escenarios de combates imposibles. Demonios invocados, radiación, oscuridad eterna. Los ultramarines resistieron a pesar de las pérdidas, sellando a los enemigos en las profundidades del planeta. Pero la victoria tuvo un precio: millones de muertos, y el inicio de una guerra larga y sangrienta que desgarraría toda la galaxia. Fue también en Kalth donde las fuerzas imperiales comprendieron algo aterrador. Los dioses del caos no eran una superstición, eran reales, y habían puesto sus garras sobre los hijos del emperador. Por acá por el chat nos dicen: aguante Slaanesh. Un poco dudoso lo que dice Kaya. Y digo Corne para no decir Slaanesh en público. No puede ser, muchachos. ¿En serio Slaanesh? A ver, cada quien tiene lo suyo. Corne es violencia pura y desmedida. Slaanesh es lujuria y exceso. Nurgle es el único de los dioses del caos que verdaderamente ama a sus hijos y los demuestra. Snatch está obsesionado con el cambio del destino. Pero Slaanesh, muchachos, eso me preocupa. Ahora bien, la batalla final de la herejía se dio en Terra. Durante 7 años, la guerra se extendió por toda la galaxia. Los mundos ardieron, flotas se perdieron, civilizaciones enteras desaparecieron. Y al final, todo condujo al mismo lugar: Terra, el trono dorado del emperador. Horus reunió sus fuerzas, las 9 legiones traidoras, titanes, demonios y millones de soldados, y lanzó el asedio final. Las defensas de Terra eran conformadas por Rogal Dorn, Sanguinius y Yagad Khan. Las murallas del Palacio Imperial resistieron durante meses. Las armas planetarias encendieron los cielos, los mares hirvieron bajo el fuego orbital, y la Tierra misma se abrió por la magnitud del combate. Fue una guerra santa, una guerra entre dioses hechos de carne. En el clímax de la batalla, Horus desactivó los escudos de su nave de insignia, la Vengeful Spirit, para atraer al emperador. Era una trampa. Sin embargo, Sanguinius fue el primero en llegar. Se enfrentó a Horus, pero cayó. Su muerte fue la última chispa de humanidad que el Señor de la Guerra perdería, ya que aún amaba a sus hermanos. Poco después, el emperador ascendió a la nave, y padre e hijo se enfrentaron en el duelo más legendario de todo Warhammer 40.000. Horus, alimentado por el poder de los dioses oscuros, casi lo destruyó. Pero en el último instante, el emperador vio un destello de lo que Horus en alguna vez fue: su hijo, su creación, su orgullo. Y ahí fue cuando lo aniquiló. Con un golpe de pura energía, el emperador borró a Horus de la existencia. El cuerpo del traidor fue reducido a cenizas. Pero esta victoria tuvo un costo. El emperador quedó mortalmente herido. Sus custodios lo llevaron al trono dorado, donde permanece hasta hoy, vivo y muerto al mismo tiempo. El dios que no quería ser adorado se convirtió en el dios de la humanidad. Para este punto la herejía de Horus había terminado.
las legiones traidoras fueron expulsadas hacia el ojo del terror, donde aún habitan como las sombras de lo que fueron. Los primarcas leales vagaron por la galaxia, rotos, algunos desaparecidos, otros convertidos en mártires. El sueño del emperador quedó hecho pedazos. La gran cruzada se transformó en un imperio de cenizas sostenido por la fe, la burocracia y el miedo. Y la galaxia jamás volvió a ser la misma. Ahora bien, en lo personal, la herejía de Horus se convirtió en la gallina de los huevos de oro por lo interesante que es y por Dios que hay para sacarle provecho. Historias de héroes que no fueron mencionados recién, traiciones. Por Dios, se podría dedicar tres programas completos a la explicación de la caída de Skald, de los ultramarines, de las traiciones. Uf. Eventualmente me encantaría traerlo, probablemente lo haga. Ahí nos comentan, Nurgle me gusta por los marines de la plaga, y le aplicó la de Nocta, le hizo este Windows perro y lo mandó a dormir. El emperador, la única razón por la que no muere es por la que le sacrifican 10.000 psíquicos por día mientras se encuentra atado al trono dorado. Que voy a pedir que muestren una imagen del trono dorado para que vea cómo se ve. Y es una locura porque si el emperador llega a realmente morir, es un GG automático para la humanidad. Ya que el emperador es aquel que todavía permite los viajes entre planetas. Si el emperador muere, perdemos como humanidad el poder de utilizar... estoy remetido en Warhammer, perdón. La humanidad pierde la habilidad de viajar por el espacio entre planetas, quedando aislada en sí misma. Así que es... No, es realmente imposible saber si el emperador va a morir a este punto. Hay profecías que lo hablan. Hay profecías que hablan del niño dorado que está por volver. Pero la verdad, no sé con qué nos van a caer de la Black Library. Que los que no saben, la Black Library es la división de escritores de Warhammer 40.000. Ahora, la herejía no simplemente terminó ahí. Una de las primeras cosas que dije al principio del programa fue que tuvo consecuencias hasta 12.000 años después de los que la humanidad no pudo recuperarse. Dejó un legado la herejía. Al momento en el que la herejía terminó, el precio a pagar fue inconmensurable. El emperador quedó herido más allá de toda salvación, recluido en el trono dorado y que es una máquina de energía psíquica que lo mantiene con vida desde hace 10.000 años. Su voz ya no es una guía. De hecho, no tiene voz, no tiene mirada. Y exprimir hasta el último gota de su poder es lo que mantiene a la galaxia unida para la humanidad. Así es como nació el Imperio del Hombre. Un reino sagrado sin luz, sostenido por el eco de su creador. Un Dios muerto que nunca quiso ser Dios. El final de la herejía marcó el inicio del Imperio Eterno, una humanidad encerrada en sí misma, temerosa de los poderes del caos y de sus propios héroes. El emperador, incapaz de gobernar, fue relegado a ser solo un símbolo. Su cuerpo en el trono dorado se transformó en el eje de una nueva religión, el culto imperial. Lo que antes era ciencia, razón y unidad, se convirtió en un dogma, superstición y censura. El imperio, que nació del sueño de la ilustración, se volvió en un estado teocrático, una maquinaria de guerra perpetua. Cada día
1000 almas son sacrificadas para alimentar el trono dorado. Cada mundo se tuvo que convertir en una fortaleza y en cada vida en una ofrenda. Y sí, la herejía terminó. Pero el precio a pagar fue una eternidad de sufrimiento. Ahora, como les dije, el milenio 30.000 de la herejía de Horus poco a poco se fue desarrollando y hoy en día es un spin-off. Hola Kaelune, que estás ahí del otro lado, saludos. Y al transformarse en un spin-off nos da a entender que hay algo más, que es realmente lo que a mí me termina de atrapar de Warhammer 40.000, que es el 40.000 en el nombre. Con la creación del Codex Astarte y la reforma que hizo Guilliman, entre los supervivientes que quedaron, sí, quedó Roboute Guilliman. Fue el que más influyentemente se alzó sobre todos. El primarca de los ultramarines. Con unos muertos y el emperador en estado vegetativo en una silla, el imperio necesitaba orden. Y Guilliman, simplemente racional, escribió su legado, el Codex Astartes. Este documento dividió las antiguas legiones de Astartes en capítulos más pequeños, de 1000 guerreros cada uno. Ya no había un solo líder capaz de reunir un ejército vasto como para poder desafiar al trono imperial. Así fue como nacieron los capítulos espaciales. Los puños imperiales, los lobos espaciales, los salamandras, los ángeles sangrientos, los ultramarines y muchos otros descendientes de las legiones originales. El Codex Astartes no fue una medida solo militar, fue una penitencia, una forma de asegurarse de que la tragedia no se repitiera nunca más. Pero la historia del imperio, a mi parecer, es cíclica. Y lo que fue el eco de la herejía alguna vez, nunca se apagó por completo. Tristemente, me gustaría hacer una mención a los destinos de los primarcas, y digo tristemente porque ni uno solo terminó bien. Los primarcas leales no tuvieron paz. Cada uno cargó con el peso de la guerra y del recuerdo. Rogal Dorn, el muro de Terra, reconstruyó el palacio imperial y juró no abandonar su deber. Murió siglos después, en una batalla espacial contra los corsarios del caos. Su cuerpo nunca fue recuperado. Roboute Guilliman gobernó ultramar, convirtiéndolo en un modelo de orden y disciplina. Fue herido mortalmente por el demonio Fulgrim, y su cuerpo quedó en éxtasis durante milenios, hasta su resurrección, 10.000 años después, cuando volvió a liderar el imperio en su hora más oscura. Leman Russ juró jamás volver cuando el emperador lo necesitara. Juró volver cuando el emperador lo necesitara. Partió con sus lobos hacia el ojo del terror y desde entonces no se lo volvió a ver. Yagate Khan desapareció en la disformidad persiguiendo a los corsarios Drukhari. Algunos dicen que sigue vivo, del otro lado en el caos, en una carrera infinita. Vulcan, el artesano, fue torturado, asesinado y resucitado incontables veces. Se dice que es realmente inmortal y que algún día va a regresar para encender de nuevo las forjas del imperio. Corvus Corax, devastado por las pérdidas de los guerreros de Istvan, se adentró solo en la deformidad. Su última frase fue una plegaria de redención. Jamás volveré hasta purgar la sombra de mi sangre. Sanguinius, el ángel, murió como un mártir. Su sacrificio salvó a la humanidad y su nombre se convirtió en leyenda. Sus hijos, los ángeles sangrientos,
aún cargan con la marca de su muerte. Una furia interior que los consume lentamente. Y el león, el Johnson, primarca la de los ángeles oscuros, desapareció tras la guerra, recluido en los niveles más profundos de su fortaleza. Se dice que duerme, esperando el día del juicio final. Estos fueron los destinos de los primarcas que estaban que habían permanecido leales al imperio. Ahora, ¿qué fue de los traidores? Bueno, los traidores, en cambio, fueron arrastrados al infierno que ellos mismos desataron. Fulgrim fue consumido por su propia vanidad. Se transformó en un demonio del príncipe Slaanesh y su cuerpo pasó a ser una obra de arte monstruosa. Perturabo, condenado a construir fortalezas en el ojo del terror, esclavo de su propio rencor. Mortarion, el señor de la pestilencia que se había entregado a Nurgle, reina sobre el planeta demoníaco Plague Planet, sirviendo enteramente a Nurgle. Angron, la bestia de la ira, fue ascendida al rango de demonio príncipe de Khorne y vaga por la galaxia en tormentas de sangre. Lorgar, el profeta del caos, logró su objetivo. Fue venerado como un dios viviente por millones, pero incluso él se arrepintió. Se retiró a meditar y desde entonces guarda silencio. Magnus el Rojo, encadenado a su destino, se convirtió en el avatar de Snetch. Su ciudad natal, la Nueva Tisca, flota ahora entre las corrientes de la deformidad, imposible de alcanzar para los mortales. Conrad Kurz abrazó la locura, predijo su propia muerte y la recibió con los brazos abiertos, riendo cuando un asesino imperial lo ejecutó. Y por último, pero no menos importante, Alfarius y Omegon, los gemelos, los invisibles. Realmente nadie sabe si murieron, si están vivos, o si siguen cumpliendo un plan más antiguo que la propia guerra. Algunos dicen que su verdadera lealtad todavía no fue revelada. $10.000 años después, el eco de la herejía de Horus sigue resonando. Cada planeta conquistado, cada batalla librada, cada oración al emperador es una sombra de aquel tiempo. Los enemigos de la humanidad siguen al acecho. Los demonios del caos, los sinos y el propio miedo que consume el imperio desde dentro. Y aunque las estrellas siguen ardiendo, el precio de la inmortalidad ha sido la ignorancia, la guerra eterna y la fe ciega. El emperador permanece en su trono, vigilando un imperio que ya no puede gobernar. Sus hijos, dispersos por la galaxia, son mitos. Y el sueño de una humanidad unida se ha convertido en una pesadilla perpetua. La herejía de Horus, como comenté antes, no solo cambió la historia, la definió. Fue el momento en el que los hombres quisieron ser dioses y los dioses demostraron ser hombres. 10 milenios de guerra, fe y decadencia no fueron gentiles. El imperio del hombre a duras penas aún se alza, pero lo hace sobre las ruinas, sostenido por la fe ciega y el sacrificio constante. El emperador sigue en su trono dorado, prisionero de la vida y la muerte. Su cuerpo es un cadáver, pero su mente, me gusta pensar que sigue siendo la del emperador de la humanidad. El día de hoy, el imperio de la humanidad se convirtió en lo que el emperador nunca quiso. Una teocracia inmensa y opresiva, donde su figura es adorada como una divinidad absoluta. Sus sacerdotes, los eclesiásticas, gobiernan con palabras de fuego. Los inquisidores purgan planetas enteros por un simple rumor de herejía. Y el Mechanicus, de Marte,
le reza a las máquinas como si fueran santos. Y los millones de mundos imperiales viven en miedo y devoción. La ciencia se ha vuelto la nueva religión. La razón, dogma y el progreso, un recuerdo del pasado. En los templos miles de millones repiten su nombre cada día, mientras en el trono dorado los psíquicos son sacrificados para mantener viva la luz del Astronomicon, el faro que guía las naves humanas a través de la disformidad. Sin él, aún en el estado en que se encuentra, todo colapsaría. Y aún así, nadie sabe si el emperador sigue realmente vivo o si queda un atisbo de la persona que alguna vez fue. De los pocos primarcas que sobrevivieron a la herejía, solo algunos fueron redimidos. Otros muchos se perdieron para siempre. Y solo muy pocos aún caminan entre los vivos. De entre los 18 primarcas que hay, Roboute Guilliman, que es el actual regente del imperio, es el hijo más pragmático del emperador. Ya mencioné que es el señor de los ultramarines, aquel que fue herido por Fulgrim durante la herejía y colocado en éxtasis durante milenios. En tiempos recientes, el Mechanicus y los Eldari lo lograron resucitar. Guilliman volvió a la vida, convertido... Vio el imperio convertido en una... ¿Cómo ponerlo de buena forma? Una tiranía religiosa. Y él solo pudo llorar. Pero comprendió que la fe, por más imperfecta que fuera, mantenía a la humanidad unida. Hoy es el actual regente del imperio, el único primarca que gobierna. Y lanzó la cruzada Indomitus, una guerra sagrada para reconquistar los mundos perdidos y restaurar la luz del emperador. Por su parte, el primarca Lionel L. Johnson desapareció tras la caída de Caliban. Como comenté, fue considerado muerto durante milenios, pero la verdad es que nunca murió. El león se ocultó en los laberintos de la roca, la fortaleza monasterio de su legión. Recientemente hay rumores de que despertó, y como un fantasma del pasado, volvió a luchar en silencio contra el caos, liderando mundos olvidados mientras el imperio aún ignora su regreso. Ahora bien, me gustaría saber de las personas que están ahí del otro lado, ¿cuál es su primarca favorito? ¿Y por qué? En mi caso lo tengo también bastante claro. Es el primarca de los salamandras, Vulcan. Es el único que realmente tiene atisbos reales de humanidad. Fue uno de los pocos que permaneció como un humano, incluso frente a los horrores del caos. Y tras la herejía lastimosamente desapareció. Y los hijos todavía buscan las reliquias, convencidos de que algún día va a volver para guiar a la humanidad en su hora más oscura. Pero hey, fue uno de los mejores primarcas. A mi parecer, al menos. Por aquel lado nos dicen Sanguinius. Sanguinius es complicado para mí de querer. Realmente no me termina de agradar Sanguinius. Más que nada, todo el tema de la corrupción de su semilla genética me parece muy genial. Pero no me termina no puedo explicarlo. No me termina de gustar Sanguinius. Es algo en él que realmente no me gusta. Guilliman por lo facho. Es entendible. Ok. Bueno. Son las 9, gente.
vamos llegando al cierre del programa. Me gustaría mandarle un saludo a Alex, que está ahí del otro lado. Y les digo, nos vemos la semana que viene, el martes que viene, a la misma hora. Muchas gracias a todos por haber asistido a la Cueva del Kobold. Y nos vemos en una semanita. Nos vemos, gente.